Pues hoy, como un estudio, ¿verdad?, especial, habíamos pautado que íbamos a hablar sobre el ministerio de la mujer en la iglesia hoy. Y todo producto de que la semana pasada en nuestro estudio ordinario de Primera de Timoteo, estuvimos abordando el capítulo 2, donde de cierta forma se, se presentan ciertas eh, inquietudes que nos llevan a nosotros a abordar este tema hoy. Y por decirlo así, no darlo por cerrado, porque yo creo que nosotros vamos a seguir creciendo en la verdad de Dios, pero sí dejar un fundamento sólido de la manera en la cual la palabra de Dios exhorta a que la mujer sirva de una manera muy especial en la iglesia. El libro de Gálatas, capítulo 3, desde el verso 25 hasta el 29 voy a leer. Dice: mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Esto es una porción maravillosa de la palabra de Dios y quiero en algo abordarla esta noche para de cierta manera tener claro en qué aspecto se refiere Pablo que judíos y griegos, esclavos y libres, varones y mujeres, son todos uno en Cristo Jesús. Bueno, cuando Cristo Jesús muere por su iglesia, compra a su iglesia mediante su sacrificio y su resurrección, no solamente la salva del infierno, no solamente la salva de la condenación eterna, sino que la injerta en su familia. Y en esta familia de Dios, que es la iglesia, nuestra posición social, nuestra posición económica, nuestras diferencias culturales, nuestro sexo, no añaden valor. No sé si me están entendiendo, no añaden ninguna forma de valor, porque nosotros no somos más hijos o hijas de Dios porque seamos varón o hembra. De la misma manera que el Nuevo Testamento presenta que bajo la condición de la esclavitud que algunos tenían, aún así nosotros somos todos hermanos, ¿verdad? Entonces, nosotros delante de Dios tenemos igual dignidad, tenemos igual valor en general y tenemos acceso a su presencia de igual forma por la misma sangre de Jesús. Y tenemos también igual herencia. O sea, no hay un cielo para mujeres, no hay un cielo para hombres, no hay una herencia de un reino nuevo, de un cielo nuevo, una tierra nueva para mujeres y una diferente para hombres. En la participación de todo esto que Cristo compró por nosotros en la cruz tenemos igual participación. La mujer, por ser mujer, no hace un sacrificio más por acceder a la presencia de Dios, por pedir perdón por sus pecados, no. Es sencillamente a través de la sangre de Jesús y el valor que tiene la sangre de Jesús que tanto hombres como mujeres pueden entrar confiadamente al trono de la gracia y hallar oportuno socorro cuando necesite. No hay una oración específica para hombres, una oración específica para mujeres. ¿Por qué? Porque todos somos en igual calidad hijos e hijas de Dios. A eso es que Pablo se refiere con esta porción.
Y específicamente hablando del valor de la mujer en el Nuevo Testamento, la Biblia sencillamente no teoriza sobre esto. O sea, no se queda sencillamente en las palabras de Pablo de que todos somos unos y ya somos iguales por eso. No, la Biblia da claros ejemplos de esa dignidad que a través del pacto de la gracia que nosotros vivimos, la mujer tiene delante de Dios. Y quiero mostrarles unos cuantos ejemplos, o por lo menos recordarles y que ustedes puedan apuntar a lo mejor algunas porciones de la Biblia donde puedan ver eso. Pero yo sé que muchos le van a caer en cuenta de una vez de qué tanto valor Dios le da a la mujer, sobre todo en el pacto de la gracia mediante la redención en Cristo Jesús que hoy tenemos. Tenemos ejemplos, por ejemplo, María. Mis hermanos, María, estoy hablando la mamá, la madre de nuestro Señor Jesucristo en la carne, ¿verdad? ¿Ustedes quieren tener una muestra de privilegio más grande que el que tuvo esa mujer? De ser un vaso que sostuviera al Hijo de Dios, al Creador del cielo y de la tierra, que tuviera a su Señor, óigame bien, a su Señor, porque Él era el Señor de María, dentro de su vientre, 9 meses, y que se le diera el privilegio de criarlo, de vivir cada momento de su vida, de sí padecer juntamente con Él como madre, porque wow, como tiene que haber sufrido esa gran mujer de Dios que fue María. Pero también gozarse de su victoria y su resurrección en el privilegio de ser su madre, ¿verdad? Es algo maravilloso y el hecho de que Dios le haya dado, de que haya decidido traer a nuestro Señor Jesucristo a través de ese vaso, de ese canal, muestra que Dios no tiene menos a la mujer. Pero más adelante en el Evangelio nosotros, por ejemplo, tenemos a la mujer samaritana. Juan capítulo 4. Ustedes pueden ver a María, una buena referencia de todo el gozo y la gracia que hay sobre María en Lucas capítulo 1, pero Juan capítulo 4, que habla de la mujer samaritana, una mujer que por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser samaritana, de cierta manera, culturalmente enemiga del pueblo judío, distanciada del pueblo judío, era prácticamente imposible que un hombre judío se le acercara. Y wow, no se le acercó cualquier hombre, se le acercó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mientras muchos ni se atreverían a lo mejor a tocarla, sobre todo, probablemente algunos conociendo el pasado que tenía esta mujer, el Señor Jesucristo aborda su vida, confronta su corazón, no para condenarla, sino para tener un referente de cómo una mujer, no importa el pecado en que haya caído, no importa lo sucio que haya bajado, al igual que los hombres, pero específicamente en este caso una mujer, no importa lo bajo que haya caído, Él es suficientemente amoroso y lleno de gracia como para salvarla y acogerla en su familia. De hecho, la respuesta de esta mujer cuando salió de ese encuentro con Jesús fue salir a hablar de lo que había experimentado con Jesús. Por lo tanto, indirectamente aquí tenemos un evangelista, ¿verdad? Porque salió a hablar de las maravillas del Señor. Nosotros tenemos Mateo 27:55, da un importante referente de mujeres que andaban y soportaban, junto con, ¿verdad? Andaban con el ministerio de Jesús. De alguna manera le servían, estaban como un soporte en su ministerio. Vemos en Hechos capítulo 1, verso 14, mujeres, y hace referencia específica de que aparte de los apóstoles, se habían mujeres, juntamente con María, en el aposento alto, orando, participando de la comunión, ¿verdad? Con lo que vino a ser su iglesia, de forma activa, no están calladas, no están relegadas, están ahí,
y la Biblia las resalta. Y dentro de la historia ya de la iglesia a partir del Pentecostés, nosotros por ejemplo tenemos el referente de Dorcas, o Tabita también como era llamada, ¿verdad? En Hechos 9, versículos desde el 36 al 43. Es interesante que el verso 36 dice que ella era una discípula, refiriéndose a una discípula del Señor. Y el hecho de que se utilizara este término discípula, equiparando la verdad con los demás discípulos, es algo maravilloso porque habla de la capacidad o de la apertura que tenía esta mujer, al igual que todas las mujeres, de estar a los pies del maestro y aprender, en este caso no delante de Jesús, pero participar de la iglesia, prepararse en su fe, crecer espiritualmente y servir, alcanzar a los perdidos mediante el evangelio. Claramente, el hecho de que se utilice este término implica que esta mujer estaba fungiendo con la encomienda de no solamente obedecer la palabra de Dios, sino también, no sabemos cómo, no sabemos a través de qué ministerio específicamente, pero asistía al crecimiento de la iglesia. De hecho, esa porción de las Escrituras, capítulo 9 de Hechos, desde el 36 al 43, muestra que esta mujer estaba llena de buenas obras, hacía excelentes buenas obras. Y el verso 39 específicamente hace referencia a que hacía túnicas. Probablemente, aunque no lo diga específicamente así, tenemos que sospechar que esta mujer, entre las muchas buenas obras que hacía a beneficio de muchos necesitados, estaba el cubrir su desnudez de forma tangible, ¿verdad? Y física. Mujeres en la Biblia, tenemos muchísimas. Tenemos a María, la madre de Juan Marcos, que es Marcos, el autor del Evangelio de Marcos. En Hechos capítulo 12, que no sé si recuerdan, fue la casa de ella donde se reunieron muchos discípulos a orar por Pedro, que estaba preso. Tenemos a Lidia en Hechos 16, versos del 11 al 15, que fue la fundadora, vamos a decirlo así, la pionera de la iglesia de Filipos. Recuerdan que era la vendedora de púrpura, que el Señor abrió su corazón para escuchar el evangelio y ella fue salva. Y bueno, y después vemos a una iglesia de Filipos que es próspera, que está creciendo en el Señor. Tenemos muchos otros ejemplos. Tenemos a Priscila, por ejemplo, en Hechos capítulo 18, que participó juntamente con su esposo del ministerio de Pablo, incluso de manera privada participó con su esposo en la instrucción de Apolos. Tenemos, por ejemplo, a Febe, mencionada por Pablo en Romanos 16, y Pablo habló en 2 versículos consecutivos de Febe, el versículo 1 y el verso 2 del capítulo 16 de Romanos. Y está hablando de una forma extraordinaria de esta mujer, una mujer que la iglesia le tiene que poner atención por su diligencia en el servicio a los santos. Pablo sigue mencionando, por ejemplo, en Filipenses capítulo 4 menciona a Evodia y a Sintique como colaboradoras de su ministerio. En Romanos 16, verso 7 menciona a Junia, que Pablo dice que era apreciada junto con su esposo entre los apóstoles, o sea, era apreciada, valorada por el círculo de los apóstoles. Otro ejemplo, Loida y Eunice, segunda de Timoteo, capítulo 1. Estamos hablando de la madre y de la abuela del pastor de Éfeso, Timoteo, que de hecho fueron un bloque importantísimo en la formación espiritual de la vida de Timoteo. Entonces, mis amados, yo quiero que ustedes tengan claro que sin duda alguna
las mujeres han sido fundamentales en el crecimiento de la iglesia a lo largo de toda la historia de la iglesia. Y la Biblia da testimonio de eso. El Nuevo Testamento da claro testimonio de eso. Mientras que a lo mejor la sociedad pudiera haberla relegado, porque esa era la cultura, relegarla a un plano terciario, el Evangelio las pone a ella en cuestión de dignidad, en igual posición que el hombre. Y da claros ejemplos de que Dios ve estas obras, porque el hecho de que tengamos a tantas mujeres de Dios, y estoy enfocándome solamente en el Nuevo Testamento, en la iglesia, da un claro testimonio de que Dios está viendo su obra. Dios está viendo lo que estas mujeres están haciendo, su ejemplo de fe, su ejemplo de ayuda a los necesitados y su compromiso con el crecimiento de la iglesia. Y en relación a estas buenas obras que todas estas mujeres, la Biblia dice que hicieron, Pablo hace hincapié en forma de mandato a que las mujeres en la iglesia no se adornen con joyas, ni se peinen con peinados ostentosos, sino que vistan su vida con buenas obras. Y lo vimos en 1 de Timoteo capítulo 2. Por lo tanto, la mujer tiene un potencial extraordinario de hacer cosas gloriosas para Dios, de hacer buenas obras supliendo las necesidades de muchos, de ayudar en la edificación de la iglesia. Y obviamente Dios las ha capacitado, las ha dotado con dones por su gracia para hacer eso. Ahora bien, sin comprometer nuestra igual dignidad, y estoy hablando de la dignidad entre hombres y mujeres, la Biblia también establece que hombres y mujeres tienen diferencia de roles. Óigame bien, esto no tiene que ver nada con dignidad, nada con valor, ni nada en relación a nuestra comunión con Dios. Pero sí la Biblia habla respecto a distintas dinámicas donde la mujer y el hombre están llamados a fungir diferentes roles. Un ejemplo de eso es el matrimonio. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Un ejemplo de eso es el matrimonio. Y para eso quiero citar 3 porciones de las Escrituras que son fundamentales para lo que vamos a hablar esta noche. Aunque hablen del matrimonio, créanme que van a ser fundamentales para lo que vamos a estar hablando sobre la mujer en la iglesia. Efesios 5, del 21 al 27, dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha.